hacíamos un panorama aquí. Pásenme aquí un. Mira, ¿qué es aquí? Mira. ¿Qué tal, bro? Mírate aquí, mira. Vente aquí. Teníamos, solamente parto de esta gráfica para recordar lo que habíamos abordado hace 8 días. Más para acá, hijo, más para acá. Vaya, ahí levántelo. Si puedes un poquito más, hacerlo. Más levantado. 1, 2, muy bien, ahí. Dale volumen a este, ¿ve? Hablábamos que esta es un poco la perspectiva general con la que el Antiguo Testamento mira el papel, el rol, la función del Espíritu Santo. En la perspectiva del Antiguo Testamento, la Ruaj de Yahvé es el punto de conexión entre Yahvé y la creación. Es él el ente mediador por excelencia. Aparecerán algunos personajes o algunos nombres que se llamará alguno el ángel de Yahvé, otros serán los ángeles en sí, los mensajeros, como intermediarios divinos. Sin embargo, nunca ninguno de ellos llegará a desempeñar la centralidad operativa de Dios en el Antiguo Testamento como lo era la Ruaj. La Ruaj es por definición, diríamos, todavía no hablamos de personaje ni de persona, todavía no es alguien así personificado como lo entenderá un poco más avanzado el Nuevo Testamento. La Ruaj en el Antiguo Testamento es esa energía divina, es esa fuerza de Dios que realiza, empuja sus propósitos. Cuando Dios quiere intervenir en la creación, cuando Dios quiere intervenir en la humanidad, las naciones, cuando Dios quiere intervenir en la vida de Israel, Dios lo hace a través de su Ruaj. Es decir, la Ruaj es esa fuerza divina con la que Dios interviene en la creación, ¿verdad? Dios, cuando quiere crear, envía la Ruaj. Lo leíamos en el Salmo, ¿se acuerdan? Envías tu espíritu y son recreados, retiras tu soplo y fenecen. La Ruaj, digamos, es la energía divina de Dios que creó todo cuanto existe. Cuando Dios quiere señorear, mostrar una acción de señorío, como cuando saca a Israel de Egipto, Él envía su Ruaj para levantar el mar y hundir a Faraón. Cuando Dios quiere actuar a Israel y sustentarlo, Dios va a enviar la Ruaj. Entonces, en términos básicos, la visión que tenemos en el Antiguo Testamento de la Ruaj es que cuando Dios quiere obrar en la creación, en la humanidad o en Israel, Él envía la Ruaj. Es como
como su forma fundamental de intervenir en los asuntos humanos. No hay otra mediación, o no hay otra cosa que él envíe más frecuente y eficaz para actuar en el Antiguo Testamento que la Ruaj, o sea, su espíritu. ¿Estamos hasta aquí, hermanitos? Esto es una síntesis de lo que vimos hace 8 días. ¿Estamos? Por tanto, esto es importante destacarlo, porque justamente cuando aparezca en el Nuevo Testamento, y como ya lo veremos, cuando aparezca el Mesías, cuando aparezca el ungido, ¿verdad?, que se va a vislumbrar ya en los profetas después del exilio, la característica esencial, como ya lo veremos, del ungido es que él es portador de la Ruaj. Es decir, la importancia del ungido en el Nuevo Testamento no es porque sea el ungido. La importancia del ungido en el Nuevo Testamento no es porque sea hijo de Dios, que es una cosa que todavía no se logra entender por los estudiosos a cabalidad para descubrir la continuidad de la obra del Espíritu. La importancia del Cristo en el Nuevo Testamento es que en él, como ungido, como Cristo, se da una posesión especial de la Ruaj de Dios. Él es portador por excelencia de la Ruaj. Es en virtud, no de ser el Hijo de Dios, es en virtud, no de ser Dios, no, es en virtud que en su humanidad, como hijo de María, de José, como profeta enviado de Dios, que ese ungido tiene una posesión, diríamos, especial de esa Ruaj. Por eso la Ruaj estará en el ungido desde el comienzo, desde el principio. Desde que se narre la historia del ungido, siempre se va a hablar como una acción del Espíritu de principio a fin, desde su concepción hasta la resurrección. La concepción misma del ungido en el vientre de María será obra de la Ruaj, y la resurrección misma del ungido será obra de la Ruaj. Por eso dice, y nosotros confiamos o creemos, dice Pablo, que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos también nos levantará a nosotros. Es decir, la Ruaj, el neuma que levantó al ungido de entre los muertos, será también el que nos levante a nosotros. Entonces, toda diríamos, la fuerza del ungido, o toda la centralidad del ungido, tendrá que ver con la Ruaj. Por eso, cuando entremos al Nuevo Testamento, vamos a ver qué es lo que él va a entregar a los discípulos, qué es lo que él va a heredarles, qué es lo que les va a decir que aguarden y no salgan de Jerusalén. ¿Ah? ¿Qué es? El Espíritu. Entra a la reunión después de la resurrección y sopla. ¿Y qué les dice? Reciban el Espíritu. Y en la versión de Lucas dice, y recibiréis cuando haya venido la Ruaj, en hebreo, la Ruaj, el neuma en el Nuevo Testamento. Entonces,
Esa es la herencia de Jesús a su comunidad. Entonces, el problema ha sido que al tema del Espíritu Santo no se le ha entrado con la profundidad bíblica y con la comprensión muy clara, porque la iglesia evangélica tradicionalmente ha sido cristocéntrica, y así lo dicen con mucho vigor y con mucha como muchos signos de ortodoxia, de doctrina verdadera. Las iglesias somos cristocéntricos, y la figura de Cristo, el Mesías, es prácticamente la figura que ocupa importancia a lo largo de toda la Biblia. Y el Espíritu Santo pasó a un plano casi secundario respecto al ministerio de Jesús. Casi que el Espíritu era como ayudante, ¿verdad? La Ruaj era como ayudante del Mesías, ¿verdad? Pero en un acercamiento muy profundo a la Biblia, vamos a descubrir que no hubiese sido posible el ministerio del Mesías sin la asistencia y la plenitud de la Ruaj de Yahvé, del Espíritu de Dios. No hubiese sido posible siquiera llegar a la existencia, ¿verdad? Ni haber consumado la resurrección. Entonces, por eso hay que equilibrar la centralidad tanto del Mesías como de la Ruaj de Yahvé a lo largo de la Biblia y del Nuevo Testamento, que tendrá un papel más importante, como lo veremos. Bien, teniendo esto, pasemos al material donde nos quedamos. Trasqueando gangoso ustedes con su sonido, hermano. Bien, veníamos hablando, retrocedé. Antes, eso ni lo habíamos pasado. Aquí sí. Aquí. Estamos hablando de cómo Israel experimentó en la historia la acción de la Ruaj. ¿En qué sentido? Y decíamos que Israel experimentó la Ruaj de Dios como una experiencia de felicidad o de desgracia. Es decir, cuando Dios va a intervenir para bendecir o para reprender, siempre será la Ruaj de Dios a través de quien Él traiga, ya sea liberación o castigo, el exilio o la liberación. Serán acciones de la Ruaj de Dios. Lo vimos hace 8 días. Sigamos ahí. Hablamos también de esto. Para el israelita, la Ruaj de Dios es la fuente de esa realidad misteriosa que llamamos la vida. El Espíritu es, la Ruaj es el autor o la autora de la vida. La gente, la humanidad, Israel, vive por la acción misteriosa de la Ruaj y muere por la ausencia de la Ruaj. Hay Ruaj, hay vida. No hay Ruaj, hay muerte. Y el pasaje clásico para todo esto es el pasaje de Ezequiel 37. Aquí no es Éxodo, aquí es Ezequiel. Ezequiel 37, cuando se habla de el valle de los huesos secos. Aquellos huesos que estaban extremadamente secos y eran muchísimos en gran manera. Y la gran pregunta de Dios al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dale volumen a este. 1, 2, 3. ¿Vivirán estos huesos? Y el profeta dice: solo tú lo sabes, Señor.
¿Y qué es lo que trae vida a esos huesos del valle? Cuando el profeta comienza a proclamar, a profetizar, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla. La ruaj de los cuatro vientos, de los cuatro ángulos, sopla, y el soplo del ruaj sobre ese valle de huesos secos hizo que comenzara la resucitación, la vivificación, hasta convertir a esos huesos en un poderoso ejército. Sigamos. Viene que Israel no solo experimentó en el misterio de la vida y en el misterio de la felicidad y la aflicción como acciones de la Ruaj, sino que Israel también experimentó la acción de la Ruaj en los Nevi'im. Los Nevi'im, o los Naví, como se dirá en una traducción, eran los profetas, ¿verdad? El Naví, los Nevi'im, los profetas, el Naví, el profeta. Hay en la historia de Israel y que se comparte con otras culturas esa práctica del discernir la voluntad de los dioses. Los que vieron la película 300 pueden ver cómo Leonidas sube hay un lugar donde estaban reunidos los oráculos, ¿verdad? Donde estaban los sacerdotes y estaba el oráculo. Él va a enfrentar la guerra y quiere saber si cuenta con la bendición de sus dioses o no. Y entonces los hombres siempre han buscado conocer esa voluntad divina y todavía ir más allá de conocer la voluntad divina, agenciarse el favor divino. Son como anhelos de toda humanidad. Israel, al igual que sus congéneres geográficos, Israel quiere conocer la voluntad de Dios. Yahvé es un Dios que se va a aparecer en la experiencia de Israel como un Dios que habla con Israel, que dialoga. Ahora, ¿cómo Dios se comunica con su pueblo? Será la Ruaj, el vehículo por excelencia. Entonces, en Israel se van a dar ciertos fenómenos estáticos, se van a dar ciertas experiencias de manifestaciones divinas un tanto inexplicables. Y en los orígenes de Israel, y no solamente en el Antiguo, también habrá fenómenos en el Nuevo. Pareciera ser que esas manifestaciones divinas hasta le roban al ser humano la capacidad de la razón. Y tenemos algunos pasajes por allí. Vamos a leerlo de manera rápida. Segunda Reyes 9:11. Cuando Jehú es elegido como rey, es un naví o un naví, un profeta, el que llega a comunicarle la voluntad de Dios a Jehú. Y todo comienza desde el versículo 1, Segunda Reyes 9, ¿están ahí? Un día el profeta Eliseo, que era un naví, llamó a un miembro de la comunidad de los profetas, es decir, los hijos de los profetas, como dice la Reina Valera, esa comunidad de hombres que se reunían para adquirir esa
ese conocimiento para aprender a conectarse con Yahvé. Los hijos de los profetas o la comunidad de los profetas, como le llaman la Reina Valera, la NBI, era ese grupo de hombres que se congregaban en torno a un naví principal, a un profeta principal, y a través de él aprendían a recibir de Yahvé su mensaje. Era una escuela de profetas donde aprendían a conectarse con Yahvé. Ahora, el profeta lo llama, Eliseo lo llama y le ordena, da una orden, versículo 3, que vaya donde Jehú y que le diga: así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Y luego abre la puerta y huye, no te detengas. El Naví del Antiguo Testamento tiene como fuente de su autoridad la frase: así dice el Señor. Él desarrolla una conciencia que es portador del mensaje divino y tendrá en sumo respeto, tendrá en sumo valor esto de haber entendido que Dios le ha comunicado un mensaje. Y el ser portador de un mensaje es para el Naví la esencia de su ministerio. Es por excelencia la razón de su aprendizaje. Ahora, cuando él llega, dice el versículo 11, después que el profeta había entregado el mensaje y lo había ungido como rey, le dice: cuando Jehú salió para volver a reunirse con los capitanes, cada uno de ellos le preguntó: ¿todo bien? ¿Y qué le dicen? ¿Qué quería ese loco? Ustedes ya lo conocen, respondió, y saben cómo habla. Pamplinas explicaron, dinos la verdad. Jehú admitió: esto es lo que me declaró palabra por palabra. Así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones. El Naví era visto, miren cómo se refieren a él los capitanes. ¿Cómo le dicen? ¿Qué te dijo ese? Quiere decir que de alguna manera la experiencia de aprender a conectarse con Yahvé implicaba una serie de ritos o de fenómenos que para el observador parecía que loco. Es decir, los éxtasis o el estado en que caían, la forma en que en el trance que entraban, parecía de repente que perdían la cordura y entraban en estados algo extraños, tanto que llegaron a verse en la perspectiva del hombre común y corriente como personas trastornadas o fuera de sí, porque de alguna manera en su aprendizaje por accesar al mundo de lo divino, en particular al mundo de Yahvé, con toda seguridad participaban de ciertos trances en los cuales parecía que perdían la racionalidad. Dice Jeremías 29:26. Dice Jeremías 29:26, el Señor te ha puesto como sacerdote en lugar del sacerdote Joyadá, para que vigiles en la casa del Señor. A todo loco que se haga pasar por profeta lo pondrás en el cepo y en el calabozo. ¿Por qué pues no has reprendido a Jeremías de Ananot, que entre ustedes se hace pasar por profeta? Fíjese cómo una vez más vuelve a emerger la relación entre loco y profeta.
Y esto es un fenómeno interesante porque pareciera que hasta el día de hoy es un adjetivo que se sigue dando a los diferentes grupos que entran en contacto o afirman experimentar la dinámica de la ruaj, del espíritu. Siempre pareciera que el adjetivo o la referencia negativa de llamarles locos, ¿verdad?, acompaña a los diferentes grupos que a lo largo de la historia han reivindicado la centralidad o la acción del espíritu en su seno. Pero esto pertenece a los orígenes casi. Yo recuerdo con los hermanos pentecostales, cuando ellos vinieron al país y solo estaban las iglesias históricas, la Misión Centroamericana y la Iglesia Bautista, y ellos entraron en el escenario religioso pequeño y limitado de aquel entonces, justamente la forma en que se reunían, la forma en que cantaban, el entrar en lenguas y en realizar una serie de actos un tanto ajenos a la convencionalidad nuestra, la frase con la que los acusábamos era de locos. Estos están sobados. Siempre la locura es una de las críticas que les hemos hecho y que nos hacen ahora nosotros, los grupos que ven el mover del espíritu como una cosa anormal. No es que se entre en el grado de locura. Lo que sucede es que ante toda una práctica ritual establecida, ante todo un sistema religioso establecido, de repente la ruaj siempre invade, siempre llena, siempre actúa y siempre rompe los moldes, siempre rompe los paradigmas, siempre rompe las costumbres, siempre rompe el modo de entender lo divino entre los hombres, siempre. Cuando la religiosidad ya estableció ciertos rangos de cómo se da lo divino, de repente la ruaj aparece para romper esos moldes y mostrarnos que Dios sigue siendo libre. Y la religiosidad siempre se escandaliza de esas intervenciones abruptas de la ruaj, porque el espíritu llega y no llega para adaptarse a los cánones que la religiosidad ha establecido como vehículos sagrados de expresar lo divino, sino que la ruaj llega para crear nuevos modos de cómo lo divino se hace presente entre los hombres. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Por eso hablábamos, creo yo, aquí creo que fue que dije a clase, que hablábamos que en una sociedad donde la religión se ha establecido y ha puesto las fronteras bien delimitadas, hasta dónde llega Dios, hasta dónde llega el hombre, y cuando la religión cree que ya ha establecido esos parámetros, de repente el Espíritu aparece para poner nuevos paradigmas de la intervención divina, y esto causa una enorme tensión entre la religión establecida y el nuevo grupo en el cual se han roto paradigmas, tanto que ese nuevo grupo parece fuera de orden, parece fuera de lo lógico, parece fuera de la cordura, y recibirá siempre la adjudicación de loco. Por eso decíamos, siempre hemos dicho en Marcos 3:20, cuando la familia de Jesús dice que llega a traerlo porque Jesús estaba como fuera de sí. La adjudicación de que ha perdido la locura, él como poseedor del espíritu
realiza cosas, dice cosas que parece que ha perdido la razón. Por eso es que los grupos donde se ha dado un mover intenso de esa ruaj divina siempre serán cuestionados por los grupos religiosos establecidos como alguien que viene a trastornar, que viene a desequilibrar. Y la ruaj viene para establecer nuevos paradigmas de la intervención de Dios. Por eso decíamos, el movimiento tanto de Juan el Bautista como el movimiento de Jesús, que son movimientos animados en la esperanza de la llegada de la ruaj, porque Juan el Bautista así lo dice: tras de mí viene uno más poderoso que yo, él os bautizará con la ruaj, con el Espíritu. Entonces, el movimiento de Juan el Bautista era un movimiento esperanzador en la esperanza de la llegada de aquel que trae la ruaj de manera plena. Y lo mismo el movimiento de Jesús se ve como un movimiento en el cual la ruaj de Yahvé está desde el comienzo en el río Jordán. Y claro, son movimientos que van a imponer en la práctica judía, van a imponer una perspectiva de fe nueva. Y en la experiencia del ser humano, el perdón de los pecados es una de las experiencias espirituales más significativas. ¿Cómo Dios me perdona? ¿Cómo tengo yo acceso al favor divino de su perdón? Para el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús, la religiosidad judía había establecido ya el camino de cómo accedo al perdón de Dios. ¿Cuáles eran los ritos y los intermediarios que traían el perdón de Dios a nuestra vida? El templo, el sacrificio y el sacerdote eran los componentes fundamentales que, como mediadores rituales, hacían que el ofrendante judío recibiera el perdón de Dios. Pero luego aparece este movimiento, el movimiento raro, que también habla del perdón de Dios. Solamente que habla del perdón de Dios ya no en las categorías religiosas, que durante siglos Israel está acostumbrado a hablar del perdón de pecados, sino que simplemente ahora habla ya no de ir al templo, sino que habla de ir al Jordán. Y ya no habla de hacer sacrificio, ahora habla de bautizarse, el bautismo para perdón de pecados. Y ya no se requiere la figura del sacerdote como mediador oficial entre Dios y el hombre, sino que ahora es Juan el Bautista el que se adjudica esa intermediación de alcanzar el perdón de pecados mediante el bautismo en el río Jordán. Entonces, aquí hay aquí hay una experiencia nueva de Dios. ¿Me van siguiendo? Me voy dando a entender, hermanitos. Entonces, Israel, acostumbrado a siglos a una manera de relacionarse con Dios, pues ha logrado entender que Dios solamente obra de esta manera. Pero luego aparecen estos movimientos que, amparados a la ruaj de Yahvé, vienen a abrir nuevos caminos de la experiencia de Dios en la vida de los hombres. Y se dan las contradicciones, las luchas, los conflictos. Y claro, para los que ya están establecidos, estos que están inventando cosas nuevas, estos están locos, ¿verdad? Es decir, lo que se sale de lo establecido como válido por la tradición, eso es lo correcto, lo lógico. Y lo que rompe ese esquema, entonces eso ya es la locura. Pero siempre ha sido esta la manera de cómo el Espíritu se abre camino, siempre. Siempre la manera como el Espíritu se ha abierto camino es rompiendo viejos paradigmas, es decir, viejos moldes, y abriendo nuevas experiencias de Dios en la vida de los hombres. Y desde el siglo I hasta el siglo XXI siempre ha sido así.
Cuando los pentecostales vinieron, nosotros acostumbrados a una manera particular de relacionarnos con Dios y de nuestras formas propias de relacionarnos con el Señor, pues nos resultaba un tanto loco y extraño ver cómo los pentecostales se vinculaban con el Señor de una manera que salía de nuestra costumbre. Y entonces les hacíamos burlas. Por ejemplo, antiguamente ellos en los cultos aplaudían. Nosotros los que éramos bautistas centroamericanos jamás aplaudíamos en un culto. Eso era casi una irreverencia. Y como todos los hermanos pentecostales, alabaré, alabaré, decíamos, vaya, ya están torteando, decíamos nosotros, ¿verdad? Es decir, siempre a todas las prácticas de los hermanos pentecostales las denigrábamos, porque para nosotros eran prácticas que venían casi a desviar a las personas de la verdad que nosotros conocíamos. Y bueno, siempre ha pasado esto en la historia, siempre. El Espíritu aparece para irrumpir en lo establecido y llevar a otra manera, a otra forma de hacer las cosas, y esto pues genera cierta percepción de locura por parte de aquellos. Imagínense cuando se dio la reforma, cuando los anabautistas, o sea, esto de bautistas o anabautistas realmente era una burla. Eso no era una frase como lo honorable que se oye hoy, esto de ser bautista. Eso más bien era una burla. Porque en un mundo donde dominaba el catolicismo romano y que todos se bautizaban desde chiquitos, los bautistas o anabautistas comenzaron a rebautizar gente ya adulta, porque para ellos el bautismo de los niños pues había perdido valor por no ser una expresión genuina de libertad y de espiritualidad. Entonces ellos comenzaron a hacer una locura para aquel tiempo. Eso de bautizar a alguien adulto, eso era una locura. Tanto que les pusieron ese apodo, los anabautistas o rebautizadores o bautistas, porque eso más bien fue un apodo para ridiculizar a estos grupos. Siempre los nuevos grupos serán vistos bajo esta perspectiva de la locura. Habría que destacar también que los grupos de renovación llegaron muchas veces a excesos. Vamos a ver un capítulo de esto en el tema del Espíritu, sobre la acción del Espíritu a lo largo de la historia, y vamos a ver que algunos caían en excesos, y son esos excesos los que hoy le da más miedo a las instituciones religiosas de entrar al campo del Espíritu, porque sienten que entrar a un campo muy complicado donde se pueden dar cosas que no puedan manejar. Vean por ejemplo 1 Samuel 10 para ver un poco la dinámica de cómo se daba el tema de la ruaj en la práctica del Israel antiguo. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Samuel está entregándole a Saúl una serie de señales que van a formar parte de su experiencia hasta llegar a la coronación. Y dice en el 5, 1 Samuel 10:5, primer libro de Samuel 10:5, ¿están ahí? De ahí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario del cerro. Es decir, ya hay un vínculo estrecho entre el grupo de profetas y los lugares sagrados. Vendrán profetizando
precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Ya aquí hay un vínculo de cómo los profetas entraban al mundo de lo divino. Es decir, cómo tenían ese éxtasis de accesar al mundo de lo divino. Pues el pasaje da a entender, cuando dice que son precedidos, que los instrumentos que tocaban los hacían entrar en un éxtasis profético. Entonces, la ruaj de Yahvé vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. De hecho, dice el versículo 10, perfecto, al llegar Saúl y su criado a Gibea, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces la ruaj de Yahvé vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Los que desde antes lo conocían, al verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaban: ¿qué le pasa a Saúl, el hijo de Quis? ¿Acaso también él es uno de los profetas? Alguien que vivía ahí replicó: ¿y quién es el responsable de ellos? De ahí viene el dicho: ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? Cuando Saúl acabó de profetizar, subió al santuario del cerro. Es decir, hay una participación de Saúl en los trances proféticos. Y la extrañeza, ¿y de dónde va a ser profeta? Es decir, hay un grupo de profetas muy ligados, muy circunscritos al cerro, muy delimitados, cuya tarea es conectarse con lo divino a través de una serie de trances, de éxtasis y de mecanismos. La música era uno de esos medios en que los profetas, los nabín, entraban en el mundo de lo divino. Las bebidas alcohólicas serán otras, que se usarán en la antigüedad para entrar en conexión con lo divino. Algunos instrumentos que veremos más adelante, como el urín y el tumín, el efod, eran instrumentos materiales a través del cual el hombre también entraba en conexión con lo divino. Bien, primer libro de Samuel 19. Dice: cuando David intenta matar, cuando Saúl intenta matar a David, dice 19:19. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran, pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Entonces el espíritu de Yahvé vino con poder sobre los hombres de Saúl, y también ellos cayeron en trance profético. Al oír la noticia, Saúl envió otro grupo, pero ellos también cayeron en trance. Luego mandó un tercer grupo y le pasó lo mismo. Por fin Saúl en persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú. ¿Dónde está Samuel y David?, preguntó. En Nayot de Ramá, alguien le respondió. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el espíritu de Dios, o sea, la ruaj de Yahvé, vino con poder también sobre él, y estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayot de Ramá. Luego se quitó la ropa y, desnudo en el suelo, estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche. De ahí viene el dicho: ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? Entonces aquí tenemos unas expresiones, diríamos, expresiones poco, ¿cómo le llamaríamos?, decorosas, ¿verdad?, de los resultados de la acción de la ruaj sobre Saúl. Que si ven al hombre desnudo y tirado allí, pues van a decir: este está loco, ¿verdad? Siempre una de las críticas
fue justamente eso: vincular la locura con los éxtasis o trances proféticos que la Ruaj realizaba en la vida de aquel que recibía el Espíritu. Por eso hay un libro en la Biblia, que es el libro que más han estudiado los psicólogos y los psiquiatras, y algunos han llegado a catalogar a ese profeta como un desequilibrado mental, y es el profeta Ezequiel. El profeta que en su libro es el que con mayor frecuencia habla: la mano de Yahvé vino sobre mí, que es la frase equivalente que va a usar él mismo en su libro a la otra frase: la Ruaj de Yahvé vino sobre mí. Y Ezequiel es un profeta que prácticamente vive en constante éxtasis. Él siempre está en trance. Él siempre está experimentando un estado espiritual en el cual la Ruaj de Yahvé lo tiene viendo visiones que hasta ahora les resulta a los exégetas difíciles de entenderlas. Y justamente es el profeta Ezequiel. Y claro, resulta llamativo que los psicólogos, los psiquiatras tengan atracción por ese libro para estudiar la conciencia espiritual de alguien y vincularlo a un estado de desorden mental, ¿verdad? No digo que tengan razón los psicólogos, no, solo digo para que vean cómo la gente a este tema de la Ruaj de Yahvé sobre una persona, la gente y la religión siempre le va a adjudicar componentes de locura. Es más, a algunos de ustedes les han dicho que están locos, ¿verdad? Cuando andan predicando por ahí, les han dicho, porque el asunto es que la Ruaj de Yahvé nos hace hacer cosas anormales, nos hace emprender proyectos anormales, nos hace asumir compromisos anormales. La Ruaj de Yahvé nos hace ir donde no iríamos en nuestro sano juicio si no fuera por el impulso de la Ruaj. Así que nos empuja. No es que si quiero me gusta, no, me lleva. Por eso es a todos estos lugares donde nos vamos a meter, no es que vamos, nos lleva el Espíritu, hermanito. ¿Ustedes creen que los que fueron ayer, vaya, a la parte esta, más complicada que hemos ido hasta hoy, a los Naranjos? No es que fuimos a los Naranjos, el Señor nos ha llevado ahí. Porque si nos ponemos a hacer cálculos humanos y a valorar el riesgo que implica haber entrado a los Naranjos, bueno, si ya por poco ni teníamos pastor de niños, pues, que le pusieron la pistola en la cabeza. Entonces, si comenzamos en nuestro sano juicio a hacer valoraciones sobre los riesgos que asumimos en el campo de la predicación, no iríamos. Pero vamos porque son puertas que el Espíritu nos ha abierto y Él nos lleva, nos empuja. Punto. O sea, asumimos retos y compromisos que van más allá de toda lógica. ¿Qué es eso de subir 15, 18, 12 meses a la montaña? ¿Qué lógica es esa? ¿Qué racionalidad es esa? Ninguna. Eso es ilógico, es irracional. Y puede ser llamado que nos digan: ustedes están locos. ¿Qué están haciendo eso? Estamos queriendo trabajar fuertemente en Apopa para que se respire otro clima. Y yo pedí a los líderes de las diferentes pandillas de Apopa que nos reuniéramos para conversar sobre cómo darle a la población un clima de mayor tranquilidad.
Y claro, reunirlos en un cuartito a dos de cada uno es una locura de entrada. Y más que de que entran y aquella nerviosidad, ¿y quiénes van a venir? Y que aquí que haya, y aquella sospecha, aquella duda, aquella zozobra, aquella desconfianza y aquel ánimo de ver si acaso aquí no me quieren hacer algo. Es decir, nada de eso tiene lógica, a no ser que sea la ruaj de Yahvé que va soplando para traer vida, salvación, liberación y paz. Es decir, en el ámbito de la ruaj muchas cosas no serán lógicas, serán una locura, pero por ahí se mueve el Señor. Muchos de ustedes van a predicar a lugares que en la lógica nadie entraría, pero ahí estamos predicando al impulso de la ruaj de Yahvé. Entonces, esta es una de las cosas de cómo Israel percibía la acción del Espíritu. Ellos miraban que los neviín o los naví, los profetas, eran tenían una serie de fenómenos, y para ellos esos fenómenos eran una intervención del aliento de Yahvé. Todo lo que pasaba en los profetas, para los israelitas explicaban que el aliento, el soplo, el ruaj de Yahvé estaba obrando allí en esas cosas inexplicables, en esas cosas ilógicas, en esas cosas hasta locas. Para los israelitas parecían locas, pero no eran unas locuras. Ellos lo explicaban bajo los términos de el ruaj de Yahvé. ¿Preguntas hasta aquí, hermanitos? ¿Preguntas? Bien, sigamos. Dentro de esto, a Israel siempre le preocupó cómo puedo saber que un naví es verdadero y un naví es falso. Hay un libro quizás que se lo voy a subir, acordarme Jeremías de subirlo hoy mismo. Se llama Los profetas verdaderos y falsos en Israel. Es de Gerard Bonrad. Se lo voy a subir a la página de la Escuela de Predicadores para que ahí usted pueda bajarlo y tenerlo. A Israel siempre le preocupó el tema de los profetas verdaderos y los profetas falsos. Siempre. ¿Y cómo se distingue esto? Y esto sigue siendo tremendo aún hasta la fecha. Aún hasta la fecha. Aquí no es distribución, la distinción. Aquí, la distinción entre el profeta verdadero y el falso no radica en las modalidades de la inspiración, sino en la identidad del que inspira. Fíjese bien esto. Siempre nos ha preocupado si las cosas que pasan son de Dios o no son de Dios. En Israel le preocupó también eso. Si las cosas que hacía o decía el profeta eran del Dios verdadero o no. Y a la religión siempre le ha gustado tener criterios, o le ha gustado tener ciertos filtros o ciertos requisitos que debe reunir una experiencia de la ruaj para que sea auténticamente de Dios. Y una iglesia que no está acostumbrada a manifestaciones estáticas o de trance, su pregunta siempre es: mire, ¿y eso es de Dios? Mire, ¿y eso que aplauden es de Dios? ¿Y eso que hablarán en lenguas es de Dios? ¿Y eso que se caigan es de Dios? Y eso que, es decir, todos los fenómenos que se dan
eh, siempre se pregunta, ¿y son de Dios? El fenómeno en sí. Y muchos quisiéramos tener un catálogo de acciones genuinas para juzgar si algo es de Dios o no es de Dios. Y de hecho es lo que muchos hacen hoy día. Para querer probar que sean de Dios, andan buscando que aparezca en la Biblia tal manifestación. Y para probar que no es de Dios, andan buscando que no hay ninguna referencia en la Biblia para que sea de Dios. Es decir, se toma a la Biblia como catálogo de señales, y las que aparezcan son y las que no aparezcan no son. ¿Verdad? Entonces, en esa lógica caemos muchos que queremos mostrar que esto sí es de Dios y andamos viendo de qué pasaje sacamos que esta práctica sí lo es. Y los otros andan rebuscándose para ver, de demostrar que tal práctica no lo es porque no está en la Biblia. Si buscásemos en la Biblia realmente todito lo que nosotros pensamos debe ser del Espíritu, nos vamos a dar cuenta que no hay. El Espíritu no nos ha dado la Biblia para estar esclavo a la Biblia. Es decir, no vamos a pretender encontrar en la Biblia un catálogo que sea como camisa de fuerza para el Espíritu Santo mismo. Es decir, la Biblia como tal no va a restringir al Espíritu Santo si Él está por encima de eso. Es decir, es el Espíritu el que inspira la Biblia y no la Biblia quien da razón de ser al Espíritu. Por tanto, la libertad del Espíritu será siempre un componente esencial de sus manifestaciones. Ahora, la Escritura como tal no es para servirme de catálogo, es para servirme de criterio, de vara de medir, como le llamaron los padres de la iglesia. No dijeron que era un catálogo, dijeron que era un canon. Y cuando ellos hablaban del canon, estaban hablando que a través de esa vara de medir podían juzgar, podían visualizar, podían catalogar o podían valorar una manifestación de Dios en la historia de la iglesia. Es decir, a través de la iluminación de la Escritura podían no medir la genuinidad de un fenómeno, sino la procedencia de ese fenómeno. Por eso el punto no es si esto es de Dios porque aparece en el catálogo de cosas que Dios ha establecido como manifestaciones únicas de su expresión en la historia. No, si esto es de Dios porque provoca el propósito de Dios. ¿Me entienden? O sea, no es de Dios o no es de Dios, o es de Dios no en la medida que corresponda a un catálogo de fenómenos escritos en un libro. No, es de Dios o no es de Dios en la medida que tal acontecimiento, tal acto, tal gesto provoca, desarrolla, ejecuta los propósitos de Dios. Por eso Israel siempre se vio apuntando no a las modalidades de la inspiración. Nunca vamos a tener que hay un catálogo que se diga el profeta que se pare así, o que ore de esta manera, o que se ponga en tal posición. O sea, no hay un manual para ver las modalidades, sino más bien lo que se busca es la identidad del que inspira, no la modalidad del que recibe la inspiración. La esencia de todas las cosas no está en cómo el que está en trance recibe el trance, no, en quién lo está inspirando, la identidad. Entonces, claro, ¿cómo voy a descubrir la identidad del que me está hablando?
Y es aquí donde la identidad se va a vislumbrar por los frutos, por los resultados que éste provoca. Y claro, el asunto de esto es bien serio, porque usted va a descubrir la verdad de un profeta hasta que usted ha recibido o rechazado el mensaje. Quiero que vea conmigo esto, Jeremías 28. Y aquí voy a cerrar este punto por hoy, por el tiempo. Vea Jeremías, por favor. Para llegar al capítulo 28, veamos el 27. En el 27, versículo 1, Jeremías recibe una palabra del Señor. ¿Está conmigo? Versículo 1, recibe una palabra del Señor. ¿Y qué contiene esa palabra? Hazte un yugo y unas correas y póntelo sobre el cuello. El signo profético. Imagínense a un profeta amarrándose unas pitas y un yugo en el cuello. ¿Qué impresión le da a usted a alguien así de entrada? Está loco. Ahora, envía luego a los reyes de Edom, Moab, Tiro y Sidón un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén a ver a Sedequías. Entrégales este mensaje. Así dice el Señor Todopoderoso. El problema del profeta, la genuinidad del profeta no está en que si va a la corte o no va a la corte. Es más, en gran parte, a quienes les hablaban los profetas eran a los reyes. El problema no es estar con los reyes. El problema es qué mensaje usted le va a dar a los reyes. Y él le va a hablar no a un rey, le va a hablar a todos los reyes que han venido a ver a Sedequías. Así dice el Señor. Yo con mi gran poder y mi brazo poderoso hice la tierra y los hombres y los animales que están sobre ella y puedo dárselos a quien me plazca. Ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder. Todas las naciones le servirán a él y a su hijo y a su nieto, hasta que también a su país le llegue la hora y sea sometido a numerosas naciones y grandes reyes. Y si alguna nación o reino rehúsa someterse a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, hambre, pestilencia, hasta que Nabucodonosor la destruya por completo. Esta palabra no será muy agradable. Primero, por el lenguaje que ocupa. Porque está usando una serie de frases que serán ofensivas a la religiosidad de Israel. Porque, ¿cómo le está llamando a Nabucodonosor? ¿Cómo le está llamando? Es mi siervo. Y ustedes, Judá, ¿qué tiene que hacer Judá? Servirle. Claro, estamos ante un mensaje que atenta a la dignidad nacional, que atenta a la conciencia religiosa de Israel. Ahora, 8. Por tanto, no les hagan caso a sus profetas, ni a sus divinos, intérpretes de sueños, astrólogos y hechiceros que les dicen que no se sometan al rey de Israel. Las mentiras que ellos les profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra y para que yo los expulse y mueran. En cambio, la nación que doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, yo la dejaré en su propia tierra para que la trabaje y viva en ella. Fíjense los mensajes. El contenido de los mensajes habla de la genuinidad. Pero en ese momento, que el profeta Jeremías y algún otro profeta esté dando una profecía, ¿cómo saber cuál es el verdadero?
porque son decisiones sobre las que hay que recarse. Ahora, a Sedequías le dijo lo mismo, versículo 12. En el 16 también se lo dijo a los sacerdotes. Ahora, aquí entramos en este contexto 28. En el quinto mes de ese mismo año, al comienzo de Sedequías, me dijo el profeta Hananías, hijo de Jasur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor, en presencia de sacerdotes y de todo el pueblo. Ojo, aquí aparece otro profeta. ¿El profeta? ¿Qué profeta aparece? Hananías, va. Así dice el Señor. Fíjese lo que va a decir el profeta Hananías. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Nada que ver con lo que acaba de decir Jeremías. Dentro de 2 años devolveré a este lugar todos los utensilios de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que él se llevó de la casa del Señor. Y haré que vuelvan a este lugar Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y de todos los deportados de Babilonia. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Yo el Señor lo afirmo. En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor, el profeta Jeremías le respondió al profeta Hananías. Oiga esto. Amén. Que así lo haga el Señor. Que cumpla el Señor las palabras que has profetizado. Que devuelva a este lugar los utensilios de la casa del Señor y todos los que fueron deportados a Babilonia. Pero presta atención a lo que voy a decirte a ti y a todo este pueblo. Los profetas que nos han precedido profetizaron guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como verdaderamente enviado por el Señor. Solo sí que, hermanitos, solo si se cumplen sus palabras. ¿Está oyendo esto? Fíjese bien que la veracidad o la falsedad de un profeta no descansa tanto en la modalidad de cómo recibe la inspiración, sino más bien en el resultado. ¿Cuál fue el desenlace? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que se da? Y ahí se da pues el conflicto entre Hananías y Jeremías sobre realmente a través de quién habla el Señor. La identidad, la veracidad del profeta no está en la dinámica espiritual del profeta, sino en la identidad de quien lo inspira. Y la identidad de quien lo inspira se mira en el cumplimiento fiel de esa palabra en la experiencia histórica de los hombres. Claro, el problema es que se requiere un discernimiento espiritual tan grande, porque eso es lo que nos pasa. Miren, cuando yo bajé de la montaña, yo traía del Señor una palabra. Pero ¿qué tenía yo como evidencia científica que eso era de Dios? Si queremos llamarle así. Como prueba divina. ¿Qué prueba divina traía yo para que todos me creyeran que había recibido una palabra del Señor? No tenía ni una prueba. No había una prueba de laboratorio, no había una prueba científica, no había una prueba sobre la cual el oyente llegara a la conclusión bajo esas pruebas que realmente el Señor me había enviado. Solo traía una palabra, nada más. Y la veracidad de esa palabra estaría en su cumplimiento
a medida el tiempo caminara, esa palabra tendría la fuerza histórica de hacerse verdad. ¿Entiende? Pero en ese momento creerla era una decisión de vida. Muchos la creyeron, otros no la creyeron. Los que la creyeron emprendieron el proyecto y el camino juntos. Las que no le creyeron se quedaron al margen y perdieron participar de la gloria de lo que Dios ha venido haciendo estos 10 años. La eficacia histórica de la palabra es la prueba, no hay más. Pero creerla es una decisión existencial tan seria. Creer una palabra o no creer una palabra. Y en esto el Espíritu de Dios, como lo veremos el siguiente martes, que vamos a hablar del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia, como regalos del Espíritu para el que quiere discernir la palabra del Señor. ¿Estamos, hermanitos? Bien, llegamos hasta aquí por razón del tiempo y seguiremos en el camino del Espíritu en el Antiguo Testamento el próximo martes. Pónganse de pie, hermanos. Siempre les he dicho una cosa, hermanos, y antes de irnos, pídansela al Espíritu Santo. El gran estorbo para vivir continuamente la renovación espiritual es que nosotros caemos en las costumbres, caemos en ciclos, en repeticiones, caemos en hacer lo mismo, repetir lo mismo, y vamos creando un ciclo de tradiciones que van bloqueando el soplo del Espíritu. Y todos estamos propensos a caer en la costumbre. Y ya el Espíritu no hace cosas nuevas. El Espíritu es por excelencia hacedor de lo nuevo. Y cuando aquello solo es repetición mecánica, estamos perdiendo esa vitalidad. Padre, esto de servirte no es cosa de aprender una rutina. No es asunto de memorizarse un esquema. No es cosa de aprenderse ciertos pasos. Esto de servirte es fruto solo de la vida y la alegría que provoca el Espíritu en nosotros. Padre, no nos dejes que caigamos en la comodidad de creer que esto solo es de aprender formas. Ah, sí, ya sé qué tengo que hacer. No nos dejes caer en ese ciclo tedioso de la costumbre. Que nuestro servicio sea siempre un servicio alegre y espontáneo, como fruto del soplo de vida de tu Espíritu sobre nosotros, que siempre está quebrando moldes y haciendo nuevas todas las cosas. Espíritu Santo, aquí estamos, no para repetir, sino para ser recreados, para ser renovados,
y para que siempre estés replanteándonos los caminos que tú quieres que andemos. Danos tu fuerza, danos tu luz, envíanos tu palabra. Padre, acepta lo que tu pueblo trae como diezmos, ofrendas delante de ti. Acéptalas, míralas con agrado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, tráigale al Señor lo que es de Él, no se lo quite.